Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Ana Gabriela, para los que no me conocen, soy especialista en marketing digital y en el día de hoy, como muchos me han pedido, vamos a crear un logo de una empresa, tu emprendimiento, para hacer branding, para hacer personal branding, lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo, completamente gratis. Voy a utilizar una plataforma que se llama Canva, que es una plataforma para no diseñadores, es una plataforma fácil de utilizarlo. Y si no tienes conocimiento de esta plataforma, que tengo un video prácticamente que te explico todo, cómo hacer stickers, o sea, te doy un pantallazo de todo lo que es la aplicación. Ahora vamos a utilizar la misma herramienta para hacer un logo, para un canal de Facebook, para una página de Facebook, perdón, para hacer un banner y también para hacer nuestra primera publicación. Entonces empecemos. Prácticamente vamos a entrar a lo que es la aplicación Canva, que como ya les he indicado anteriormente, esta aplicación tiene absolutamente todo. Nos vamos a ir a la parte de arriba, les voy a explicar un poco más rápido para no hacerlo largo el video. Vamos a entrar a plantillas y en plantillas prácticamente nos muestran todas las categorías que tiene esta aplicación, esta página web. Como pueden ver, existe para hacer redes sociales, portadas para Facebook, posts, Instagram, para hacer invitaciones, tarjetas, currículums, o sea, tiene absolutamente todo. También tiene lo que es Canva for Business, que puede ser para hacer presentaciones, sitio web, logos, tarjetas de negocios, entre otros. Ahora lo que nosotros estamos interesados es hacer en los logos. Vamos a poner un clic en lo que es logos y como pueden ver nos viene todo un elenco de las diferentes industrias, como ser moda, banda, computación, comida, educación, deporte, restaurante, café, DJ, juegos y recreación, soccer, belleza, entre otros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tú puedes escoger, estas son plantillas prediseñadas por Canva. Obviamente tú puedes cambiar los colores y también puedes cambiar las letras y obviamente poner tu nombre, poner el nombre de tu empresa, de tu emprendimiento. Entonces acá vamos a echar un vistazo de todas las prediseñadas que hay y vamos a ver lo que es restaurantes y acá te tienen todas las predefinidas que hay. Obviamente, como les he dicho antes, se puede cambiar, todo se puede cambiar y también les voy a ayudar a ver lo que es cómo descargar en PNG o fondo transparente para que después tu logo lo puedas agregar a una imagen y no se vea el cuadrado de color. En la última parte del video les voy a dar un programa que es completamente gratuito que pueden utilizar para todo, para absolutamente todo. No tiene restricciones ni nada, tampoco es a pago. Entonces ahora vamos a elegir un logo. Me gusta, es escoger siempre un logo que, visualiza que esté en tu imagen, en tu publicación, en la parte de abajo. No que tiene que ser, un logo tiene que ser legible, tiene que ser claro y conciso a lo que es tu producto o tu servicio. Vamos a hacer un restaurante de comida italiana. Vamos a utilizar este logo, que acá también te dice la paleta de colores que utilizan. Y vamos a utilizar esta plantilla. Acá está nuestro logo. Ahora obviamente tal vez ustedes dicen es un logo prediseñado, entonces puede ser de que muchas personas lo hayan descargado y hayan utilizado ese logo. Puede ser, es una opción. Pero tú también, este logo tú lo puedes diseñar como tú quieres, lo puedes cambiar. Simplemente tienes que ser un poquito más creativo. Acá tenemos el logo y los diferentes elementos. Por ejemplo, estos elementos, el nombre y acá está la categoría. Que siempre un logo tiene que tener su categoría para que la gente pueda entender qué es lo que estás vendiendo, qué es lo que estás ofreciendo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a desagrupar para poder trabajar con cada elemento individualmente. Ahora, esto lo podemos cambiar. Vamos a elementos y buscamos acá. Ahora que incluso esta bandera ya representa un poco más lo que es y puedo dejar lo que son los cubiertos en la parte de atrás. He colado. Ahí he copiado muchos, elimino, he colado. Lo hago más pequeño, lo pongo en la parte de atrás, después pongo posición atrás. En un video que he hecho anteriormente les he enseñado todas las herramientas, las opciones, cada uno, muy detallado de lo que es la herramienta Canva. Entonces, si no lo han visto, lo voy a dejar en la cajita de descripción el link para que ustedes puedan ver y puedan aprender todo lo que estamos haciendo a detalle.
Entonces miren, lo he puesto en la parte de atrás, todavía lo hago un poco más pequeño para que no sea muy llamativo. Transparencia, luego transparente. Écola. Pero todavía no se nota, esto lo hago más pequeño. Y lo voy a hacer en color negro para que no se pierda. Lo vamos a centrar. Aquí están los colores y puedes tranquilamente aquí elegir el color que tú quieras para tus publicaciones, ¿no? Acá están tu nombre, aquí tranquilamente. En este elemento ya sea tú puedes cambiar el nombre y el estilo de letra que quieres. Entonces acá le vamos a poner La Vela Italia. Vamos a hacer un poco más grande. Lo vamos a centrar. Y vamos a escoger un tipo de letra que nos guste, que esté de acuerdo. Quisiera una letra cursiva, a ver, vamos a ver. No se entiende, tiene que ser. A ver, busquemos. Como pueden ver, hay un montón de letras que puedes utilizar. Acá utilizamos esta. Y acá vamos a poner restaurante. Lo centramos. Ok, acá como pueden ver ya tenemos nuestro logo, que es La Vela Italia, y le vamos a poner prácticamente un color de fondo para que sea un poco más bonito. Lo que podemos hacer es buscar acá fondos, existen fondos, y buscar, no sé, texturas. Y vamos a encontrar diferentes texturas para poner. Ponemos un clic y ya está. El color vamos a tratar de que sea un único color. Me ha gustado este de acá, ¿dónde está? Este no tanto. El color. Ese va a ser el logo de mi restaurante y lo vamos a descargar. Ahora, como les dije, hay dos opciones para descargar. Primero ponemos descargar, PNG, ponemos fondo transparente si queremos que solo estén las letras, descargar. Tranquilamente nuestro diseño se va a descargar. Écola. Como pueden ver, está con el fondo transparente y lo podemos utilizar en todas nuestras publicaciones. Pero esto es para la opción de las personas que tienen Canva Pro. Obviamente no todas las personas tienen Canva Pro, entonces vamos a ver acá. Les voy a enseñar un tip que es prácticamente lo podemos descargar sin fondo transparente y van a ver cómo écola. Vamos a ver nuestra imagen que está con el fondo completamente de plomo. Entonces vamos a entrar a esta página que se llama VGRemove.vg, que es una página realmente que tú puedes poner imágenes, puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras completamente gratis y lo puedes descargar en fondo transparente. Entonces vamos a subir la imagen, que esta es nuestra última imagen, y écola. Ya prácticamente le ha quitado la parte de atrás, el fondo de la imagen, y lo podemos descargar. Entonces acá ya tenemos lo que es nuestro logo, el logo de nuestro restaurante. Ahora vamos con la opción número 2, que es crear nuestra imagen de portada de Facebook, que también es muy importante. Entonces vamos plantillas, en este caso vamos redes sociales. En redes sociales están portadas para Facebook. Y como pueden ver, existen igual diferentes portadas que nosotros podemos, ya predefinidas, que nosotros podemos escoger. Écola. Ahora vamos a escoger este, que también es de comidas, que es una foto, tranquilamente es una foto normal. Y vamos a utilizar esta plantilla. Como nuestro restaurante es de comida italiana, vamos a cambiar este fondo y vamos a poner el fondo que nosotros deseamos. Vamos acá, lo que es fotos. Podemos poner en fotos y buscamos diferentes opciones que tenemos. Acá, como pueden ver, hay absolutamente, simplemente lo arrastra y écola. Me gusta este que muestra más o menos
sea, aquí tienen todos los ingredientes, no sé, como que te da hambre cuando lo ves. Ponemos desagrupar. Después, esto lo borramos porque ya tenemos nuestro logo. Esto lo podemos dejar para crear nuestra dirección y nuestros teléfonos. Y como ya tenemos nuestro logo, lo subimos. Y está en la parte de acá. ¡Pum! Ahora lo que vamos a hacer es alargarlo. Y podemos recortarlo también en la parte de acá si está muy largo. Hacer recorte. Escolar. Lo ponemos al medio. Tenemos la parte de acá que salió y lo podemos poner en la parte de abajo para poner nuestro horario de atención, que va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y acá nuestra dirección. Que lo vamos a dejar con eso, que no sé dónde será, pero lo vamos a dejar con eso. Por tiempo, más que todo. Podemos ponerlo más grande, más pequeño, como nosotros queremos, ¿no? También lo podemos centrar. Estas líneas lilas aquí, también lo podemos centrar y todo eso. Ya está nuestro logo. La verdad esto no me gusta porque en la descripción sale. En la descripción prácticamente sale toda nuestra información. Entonces lo podemos eliminar. Esto lo centramos. Ya está nuestro logo. Si queremos, está la parte de atrás. Lo que podemos hacer para que no se vea mucho es colar nuestro logo. Y acá lo que siempre tiene que haber dentro de un banner son tus redes sociales. En qué redes sociales prácticamente participas, porque puede ser Facebook, Instagram, Twitter, o simplemente poner tus números de contacto en la parte de abajo. Si tienes una página web, le pones acá www.laveritalia.com, por ejemplo, o ya directamente tu número de teléfono para hacer un call to action más directo todavía hacia el cliente. Si tienes lo que son redes sociales, podemos poner acá Instagram. Podemos copiar el logo. Y después ponemos texto, agregar un subtítulo. Y acá nos ponemos la Italia. Así también estás invitando a las personas que entran a que se suscriban o a que visiten tu sitio de Instagram, que suban fotos de la comida, entre otras cosas. Obviamente acá puedes cambiar colores para ver cuál se ve más, puedes ponerlo en la parte de arriba, en la parte de abajo, como tú quieras. Aquí vamos a poner la Bella Italia y como no se ve, vamos a entrar a elementos, formas. Hacemos un poco más pequeño. Ponemos color, un blanco, un grillo, y después en transparencia jugamos tú. Posición en la parte de atrás. Ahí está nuestro logo, la Bella Italia, para todas las personas que quieran seguirnos. Y también si quieres puedes cambiar todavía de color de letra, puedes poner acá para que se vea un poco más la Bella Italia, para que te puedan seguir. Entonces vamos a descargar. Ya hemos descargado, ahora vamos a una tercera que sería nuestro primer post. De nuevo nos vamos a inicio, plantillas, y vamos a poner post para Instagram, post para Facebook, tenemos absolutamente todo acá. Estos posts prácticamente el tamaño ya están definidos. Entonces vamos a poner post para Facebook. Y acá, como en todas las categorías, siempre tienen sus predefinidos. Entonces acá pueden encontrar diversos. Me gusta este. Vamos. Habla de comida, tiene pocas letras. Y vamos a realizar esta. Entonces ya tenemos acá nuestro primer post. Vamos a ir a fotos y vamos a cambiar igual la parte de atrás porque no corresponde a lo que nosotros ofrecemos. Entonces vamos a poner comida italiana nuevamente. Écola. Que me gusta más, y las letras lo podemos poner ahí en el post. Pero esto es, como les dije, esto es demasiadas letras. Entonces lo que hacemos es acá. Son demasiadas letras. Lo que vamos a hacer es, vamos a desagrupar. Vamos a eliminar algunas cosas que no nos sirven. Y vamos a hacer nuestro post que sea único. Entonces acá podemos poner
probaste nuestra comida italiana, vamos a jugar con el tamaño de la publicación, si queremos más grande, si queremos centrado, a la derecha, a la izquierda. En este caso nosotros vamos a hacerlo centrado y vamos a agrandar. Acá podemos poner la Vela Italia, o podemos poner restaurante para poder tener acá podemos poner lo que es el restaurante, ¿cola? Esto podemos al medio y podemos hacerlo un poco más separado para que llame la atención. Un poco más grande podemos poner 34. En vez de restaurante, la Vela Italia, écola. Lo centramos. Probaste nuestra comida italiana. Ay, no puedo agarrar este pequeñito, écola. Y siempre todo post tiene que tener tu marca, que vamos a poner aquí en los archivos que hemos subido, que es nuestro logo. Donde se ha puesto nuestra écola. O si quieren, guarda, que también esto es bonito, ¿no? Pero como que nos conoces, le ponemos acá abajo la Vela Italia, restaurante, como que es nuestra marca, pero nuestra marca, nuestro registro, que esta publicación es hecha por nosotros, la Vela Italia, restaurante. Écola, esta es nuestra primera publicación. Ahora lo vamos a descargar, lo hemos hecho todos. En el próximo video prácticamente les voy a enseñar lo que es hacer una página para tu empresa, para tu negocio, para tu emprendimiento, una empresa, si quieres hacer una comunidad, si quieres hacer un grupo en Facebook. Así que si estás interesado, ve a ver el siguiente video. Me gusta el video y espero que realmente lo pongas en práctica. Besos grandes, chao.